Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres, y te damos la bienvenida a la sección semanal de Herejías Bíblicas, del Ministerio AK, hoy miércoles 20 de agosto de 2025. El tema de hoy, el gnosticismo. El gnosticismo, cuyo nombre proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, es una de las herejías más antiguas y peligrosas que ha enfrentado la Iglesia. Nació en los primeros siglos mezclando elementos de la filosofía griega, religiones orientales y enseñanzas distorsionadas del cristianismo. Su atractivo principal estaba, en ofrecer un conocimiento secreto reservado para unos pocos iniciados, quienes supuestamente podían alcanzar un estado espiritual superior y librarse del mundo material. El problema de fondo es que el gnosticismo negaba verdades centrales de la fe cristiana. Para ellos, la materia era inherentemente mala y solo el espíritu era puro. Por eso, consideraban imposible que Jesucristo hubiera tomado un cuerpo humano real. Algunos enseñaban que solo parecía tener un cuerpo, lo que se conoce como la herejía llamada docetismo, mientras otros afirmaban que el Cristo divino se unió al hombre Jesús en su bautismo y lo abandonó antes de la cruz. En cualquiera de sus versiones, negaban la encarnación, la redención en la cruz y la resurrección corporal, vaciando de poder al Evangelio. Los apóstoles advirtieron contra estas enseñanzas desde el inicio. Pablo, escribiendo a los colosenses, denuncia las filosofías y huecas sutilezas que intentaban apartarlos de Cristo. Colosenses 2:8. Juan en sus cartas fue aún más directo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4, del 2 al 3. Es decir, el gnosticismo no era una discusión secundaria, era un ataque frontal contra la fe cristiana. Pero el peligro no se limitaba al pasado. Lo más seductor del gnosticismo es que apela al orgullo humano. El corazón caído siempre busca sentirse especial, más sabio o superior a los demás. Prometer un nivel espiritual más alto basado en secretos ocultos es una carnada perfecta para el ego. Por eso, aunque el gnosticismo clásico quedó en la historia, su espíritu sigue vivo hoy bajo diferentes disfraces. En la actualidad lo vemos en movimientos de la nueva era, que hablan de energías, vibraciones, chakras y supuestos misterios cósmicos que solo algunos pueden comprender. Se manifiesta en filosofías que dicen: lo importante es tu yo interior, despierta el Dios que está en ti, un eco moderno del mismo error antiguo que niega la obra de Cristo. También aparece en religiones sincréticas que combinan Biblia, misticismo y ocultismo, presentando un camino lleno de símbolos, rituales y secretos, en lugar de la fe sencilla en Jesucristo. Incluso dentro de círculos cristianos, hay predicadores que insinúan tener revelaciones exclusivas que los demás no pueden entender, creando una élite espiritual que desprecia la sencillez del Evangelio. Este es el corazón del gnosticismo: desplazar a Cristo y su obra para colocar al conocimiento como la clave de la salvación. Pero la Biblia es clara: la salvación no se obtiene por secretos escondidos, sino por la fe en Jesús. No está reservada a unos pocos, sino abierta a todos los que creen. Como dice Juan 3:16, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. El gnosticismo promete libertad, pero en realidad encadena. Aparenta ser profundo, pero es hueco. Se viste de luz, pero conduce a tinieblas. Frente a esta mentira, la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera luz ya vino al mundo y se reveló claramente en Cristo. No hay verdades ocultas fuera de Él, ni caminos alternativos de salvación. Como dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Las consecuencias de permanecer en esta herejía son, realmente serias. Primero, consecuencias personales.
el gnosticismo hiere directamente el corazón humano porque lo lleva a un espejismo de orgullo espiritual. Quien se adentra en estas ideas termina convencido de que posee un conocimiento superior, despreciando la fe sencilla en Cristo. Esto genera arrogancia, aislamiento y un espíritu de autosuficiencia. La persona, en lugar de descansar en la gracia, vive atrapada en la obsesión de alcanzar niveles más altos de espiritualidad, pero nunca encuentra paz verdadera. La mente se llena de dudas y confusión, porque busca verdades fuera de la palabra de Dios. El corazón se endurece, porque ya no reconoce su necesidad de un Salvador. Y la vida, pues, pierde dirección, porque se guía por filosofías humanas, en vez de la verdad eterna. Ahora bien, las consecuencias ante los demás son muy serias. El gnosticismo no solo afecta al individuo, sino que corrompe su relación con la comunidad. Produce división, porque quienes creen poseer un conocimiento oculto se apartan de los demás, creando una especie de élite espiritual. Además, genera desprecio, ya que los gnósticos miraban a otros creyentes como inmaduros o ignorantes. Y, finalmente, rompe la unidad de la Iglesia, porque en lugar de un solo cuerpo en Cristo, se levanta un grupo que se considera superior. Este orgullo disfrazado de sabiduría destruye la comunión y apaga el amor fraternal, porque donde hay soberbia no puede habitar la humildad que caracteriza al verdadero discípulo de Cristo. 1. Consecuencias físicas. El gnosticismo también tenía implicaciones prácticas sobre el cuerpo y la vida diaria. Algunos gnósticos caían en ascetismo extremo, negaban toda necesidad física, rechazaban el alimento, el matrimonio y el cuidado del cuerpo. Esto los debilitaba, enfermaba y los alejaba de la realidad de la vida. Otros caían en el extremo opuesto, libertinaje. Como creían que el cuerpo no importa, justificaban excesos sexuales y placeres carnales. El resultado era una vida desordenada, con enfermedades, rupturas familiares y un testimonio destruido. Tanto el rigor excesivo como el libertinaje, ambos extremos, dejan claro que cuando el hombre abandona la verdad de Dios, incluso lo más básico de su existencia, pues termina dañado. 1. Consecuencias espirituales. Aquí radica la mayor tragedia. El gnosticismo niega al Cristo encarnado, al Cristo crucificado y resucitado. Al hacerlo, deja al hombre sin redención. Niega la obra de la cruz. Sin un Cristo verdadero en carne, no hay sacrificio real por el pecado. Niega la esperanza de la resurrección. Si lo material es malo, entonces no hay resurrección corporal, anulando la promesa bíblica. Niega la salvación por gracia. Al reemplazarla con conocimiento secreto, el hombre termina confiando en sí mismo, no en Cristo. El resultado final, en definitiva, es la condenación eterna, porque rechazar a Cristo es rechazar la única fuente de vida. El símil contrario, es decir, los beneficios de rechazar el gnosticismo y aferrarse a la fe en Cristo, son muy claros. Si el gnosticismo divide, el Evangelio une. Si el gnosticismo siembra orgullo, la fe en Cristo produce humildad. Si el gnosticismo oscurece la mente, la palabra ilumina el corazón. El que cree en Cristo no necesita misterios ocultos, porque tiene la revelación completa de Dios en su palabra. Y, bueno, el que rechaza filosofías engañosas y se aferra a la verdad, vive en paz interior y libertad espiritual. El que abraza la encarnación de Cristo entiende que Dios se acercó a nosotros y por tanto puede tener comunión verdadera con Él. El que espera en la resurrección no vive esclavo del presente, sino con la esperanza gloriosa de la vida eterna. Así como el que bebe agua contaminada enferma, pero el que bebe de agua pura se fortalece, el que se alimenta de doctrinas falsas muere, mientras que el que se alimenta de la palabra vive y da fruto. Versículos en contra del gnosticismo. Antiguo Testamento, 10 pasajes. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3. Advertencia contra falsos profetas y señales que apartan de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 16. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hablan visión de su propio corazón. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Nuevo Testamento, 10 pasajes. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne no es de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Advertencia contra el falso culto y visiones místicas. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, sea anatema. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Evita la falsamente llamada ciencia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Habrá falsos maestros que introducirán herejías destructoras. En la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, dice que algunos convierten la gracia en libertinaje. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos advierte: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, encontramos una advertencia clara contra añadir o quitar a la palabra. Así que, aquí va la conclusión y advertencia. El gnosticismo no es un simple error intelectual, es un veneno espiritual que destruye el alma. Niega la esencia del Evangelio, separa de Cristo y conduce a la perdición. Aferrarse a esta herejía es caminar directo hacia la oscuridad eterna. Dios advierte: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, como leemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. No hay alternativa ni atajo, solo Cristo salva. Quien hoy permanece en estas doctrinas debe arrepentirse con urgencia, porque la eternidad está en juego. Aferrarse al gnosticismo es elegir la condenación. Abrazar la fe en Cristo es recibir vida eterna. No juegues con tu alma. Dios no será burlado. El que siembra mentira cosechará muerte, pero el que siembra en la verdad de Cristo cosechará vida abundante y eterna. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin. Hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga, Jesús viene pronto.